Vamos con la segunda parte, el profeta en el Nuevo Testamento, segunda parte. Bendito sea Dios. Vamos a subir. Gloria a Dios. En Juan 17, el 15 al 17. Juan A la vid de Disney. 17, 15, 17. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tienen? Y su bendita palabra dice así, Juan 17, 15 al 17. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su bendita palabra dice de esta manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén, aleluya. Muy bien, pueden sentarse. Este es el profeta del Nuevo Testamento, segunda parte. Y está diciendo el Señor Jesucristo: no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está haciendo una gran oración con un gran profeta. Está rogando al Padre y está diciendo que no nos quites del mundo, sino que no nos quite del mundo, sino que los guarde del mal. Vea cómo Jesús, como profeta hace 2000 años, oró por nosotros, oró por ti, oró por la iglesia. Digo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es exactamente lo que el profeta más maravilloso del mundo, Jesús, profetizó hace 2000 años, pidiéndole a su Padre que nos guardara del mal. Y eso es lo que nosotros, como siervos, como pastores, como discípulos, como creyentes, tenemos que orar por nuestros hijos, que Dios nos santifique todos los días, que Dios nos purifique todos los días, que Dios nos guarde del mal a todos. Amén. Que Dios te guarde del mal. ¿Por qué? Jesús sabía la maldad que se iba a desarrollar, porque en el mundo se ha desarrollado siempre la maldad. Y hace 2000 años, cuando Él vino, sabía lo que hasta este día, este año del 2022, sabía hasta qué grado iba a estar la maldad. Como cuando la maldad de la generación de Noé subió hasta la presencia de Dios. Hoy la maldad está subiendo, pero dice, le dijo Jesús a su Padre: ruego que no los quites del mundo, porque no son del mundo. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. No somos del mundo. Amén. No eres del mundo. Vivimos en el mundo, pero nos tenemos que comportar como gente extranjera, como gente de Dios. Tenemos que portarnos en este mundo, luz para el mundo, luz para las gentes. Amén. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a otro texto bíblico. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Él es bueno, dígalo conmigo, Él es bueno. Él es bueno. Dios es bueno. Dígalo con toda Dios libertad. es bueno. Aleluya. Entonces, el carácter, número uno, el carácter, la obligación, el deseo y la capacidad del profeta comprenden del celo que el profeta tenía,
por la pureza de la iglesia. Por la pureza de la iglesia. Por eso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, porque Él fue el profeta. Él tenía celo de la iglesia. Él no quería que la iglesia compartiera con el mundo. Él no quería que tú tocaras el mundo. Él dice, no toquéis el mundo. Entonces, vamos a 1 Corintios 6, 9 al 11. Oiga lo que dice. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Alaben a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y su palabra dice así. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice: bendito sea Jesús. Gloria a Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así éramos todos, pero dice la Biblia que ya somos lavados, ya eres lavado, ya somos santificados, ya somos justificados. Tres cosas para poder entrar al reino de Dios. Esto era lo que los profetas predicaban: la santificación, que se fueran lavados de sus pecados. ¿Y qué más? Lavados, santificados y Y justificados. que todos fueran justificados de sus pecados, de sus maldades. Este era el celo del profeta. Esto era lo que ellos peleaban. Esto era lo que predicaban. Esto era lo que profetizaban en las iglesias. La santidad, la pureza. Vive Dios. Aleluya. Ok, vamos entonces. La profunda sensibilidad. Ellos tenían profunda sensibilidad ante el mal y la capacidad. Oigan, los profetas tenían una capacidad para identificar lo bueno de lo malo de lo bueno, y definir y aborrecer la injusticia. Ellos aborrecían, ellos tenían esa sensibilidad de cuando llegaban a una iglesia, a un lugar donde había pecado, donde había maldad, donde se estaba aborreciendo la justicia y se estaba dando vida a la injusticia. Ellos tenían esa profunda capacidad para identificar, definir y aborrecer la injusticia. De tal manera que otra de las cosas que hacía el profeta es que ellos tenían el entendimiento de la palabra de Dios, conocían la verdad y ellos podían comprender cuando había una falsa doctrina. Ellos identificaban la verdad de la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, de tal manera que ellos podían depender y confirmar la falsa enseñanza, porque ellos dependían de la palabra de Dios, dependían de la palabra de Dios, de tal manera que ellos podían entender lo que era del reino de Dios, lo que era el reino espiritual y lo que era el reino de Dios. Y también ellos tenían esa sensibilidad de participar de los sentimientos de Dios. Vea usted cómo el profeta vivía unido, era sensible al mover, al fluir del poder del Espíritu Santo. El profeta andaba conforme al corazón de Dios. El profeta, aleluya, Cristo vive. El profeta hacía lo que Dios le mandaba. El profeta no podía hablar por cuenta propia. El profeta no podía hacer algo que el Espíritu Santo no le indicara. Eran los hombres de Dios. Estos eran los profetas de la iglesia primitiva. Bendito Amén. sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios.
Den un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Número 2. Aleluya. Número 2. Los mensajes de los profetas nunca se deben considerar infalibles. Hablo del profeta verdadero. Del profeta verdadero, su mensaje nunca debe ser infalible. Gloria a Dios. Y los mensajes, las profecías que brinde un profeta deben ser juzgadas por la iglesia. Fíjese cómo la iglesia debe tener conocimiento, porque si viene un profeta falso aquí y la iglesia no tiene conocimiento, ¿cómo va a juzgar esa enseñanza? ¿Cómo va a juzgar esa profecía? Recuerdo allá en Colorado llegó un maestro de falsa enseñanza que era de un hombre que decía que él era el ángel de Jesucristo. Y él, desde Puerto Rico, empezó a predicar y levantaba falsas iglesias y las sacaba de las iglesias grandes. Y él no permitía que hubiera más predicadores. A donde levantaba una iglesia, una misión, llevaba grandes pantallas de televisión y desde Puerto Rico él predicaba y todos tenían que estar a la misma hora en el mismo canal. Él no permitía que nadie enseñara. Pero después salieron maestros de la enseñanza de él y entonces llegó uno a Tierra Colorada. Y cuando yo llegué, rápido me di cuenta de lo que estaba enseñando. No me lo habían presentado ni nada, pero cuando terminó, se fue a descansar donde estaba hospedado, le dije a mi abuelo, oiga, ¿no se dan cuenta que esa es una falsa enseñanza? ¿No se dan cuenta que es un falso maestro? Mi abuelo dice, no, pues no, hijo, yo no entiendo. Ese era el problema, que no conocían profecía, no conocían enseñanza, no conocían totalmente lo que era la verdad. Al otro día lo abordé, iba a predicar otra vez en la iglesia y le dije que no puede predicar. Nuestra enseñanza es una enseñanza diferente a la que usted trae y aquí no puede ser aceptada. Fue de esa manera que lo abordé y ya no predicó en la iglesia. Era una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Entonces, la iglesia debe tener suficiente conocimiento de la palabra de Dios, porque ¿cómo puedes juzgar tú una profecía si no tienes enseñanza de la palabra de Dios? Nosotros tenemos que estar preparados. Por eso cada vez que usted se va le digo, lea la Biblia, y parece que le digo, no lean la Biblia, todo lo contrario, ¿verdad? Hacen los hermanos. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Cuando venga un falso profeta. Jesús dijo que en su nombre vendría un falso profeta. Cuando te llegue un falso profeta a tu casa, cuando te llegue un falso evangelista a tu casa y te empieza a doctrinar a tus hijos y tú no puedas juzgar la enseñanza que lleva el falso profeta, entonces los mensajes de los profetas deben ser evaluados por la iglesia, juzgados. Y también a otros profetas que llevan la palabra de Dios. Para esto se requiere que la congregación discierna. Ahí debe estar el espíritu de discernimiento, que vamos a ver próximamente. En la iglesia debe discernir si el profeta tiene un espíritu falso o tiene el Espíritu Santo. O de una de dos, o es un profeta falso o es un profeta verdadero de Dios. Y entonces la iglesia tiene que aprobar si ellos contienen la palabra, la profecía que es de Dios. Vea 1 Corintios 14, del 29 al 33. Primera Corintios 14, del 29 al 33, su palabra dice así, bendito sea Dios. Dice
Dice así, escúchenlo. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3. En una iglesia puede haber 2 o 3 profetas. Y al mismo tiempo puede hablar uno, pero se tiene que oír a uno. Después de que termine ese profeta, puede hablar otro. Y después de que termine ese profeta, puede hablar otro. Pero cuando habló el primer profeta, la iglesia tiene que juzgar la profecía del primero. Cuando terminó de hablar el segundo profeta, la iglesia tiene que juzgar al segundo profeta. Cuando terminó de hablar el tercer profeta, la iglesia tiene que juzgar si los 3 fueron profecía de Dios o no. Y no pueden hablar los 3 al mismo tiempo. Primero tiene que callar, hablar uno. Después los 2 tienen que callar, hablar el segundo y el tercero. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. A unos profetas tienen que juzgar la profecía de los demás profetas. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera en tal, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, pero uno por uno. ¿Oyeron? Pues se puede profetizar, todos pueden profetizar, pero de 10 en 10, dice amén. Hermana Lidia, ¿de cuántos pueden profetizar? ¿De cuántos pueden profetizar? De uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esa es la función del profeta, que la iglesia aprenda, que la iglesia sea exhortada, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Oyeron? Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Número 3. Los profetas aún son esenciales en la realización del plan de Dios para la iglesia. Hoy en día mucha gente nos dice que no existe el ministerio profético. Hay iglesias, hay pastores que no lo creen. Hay movimientos que no creen en el ministerio profético. Y dicen que el ministerio profético se desarrolló en la antigüedad, pero no ahora. Y no es cierto. Si fuera eso, ¿por qué el apóstol Pablo en Efesios 4:11 dice que Jesús instituyó el primero que apóstoles, 2 profetas 3, evangelistas 4, maestros 5, no 4, pastores 5, maestros. Entonces, ¿y esto dónde fue? En el libro de Efesios. No fue en la antigüedad, no fue en el Antiguo Testamento. Esto entonces avala que no estamos mal, que Dios puede enviar el espíritu de profecía a quien Él quiera. Amén. Y que no estamos mal, lo estamos fundando en la Biblia. Esto es exactamente lo que tenemos que saber. Fundar los mensajes, fundar la palabra, fundar los textos, donde dice. Entonces, los profetas son esenciales para la realización del plan de Dios en la iglesia. Los profetas, la misión es ayudar al pastor, ayudar a los hermanos, ayudar a los diáconos, ayudar a los obispos en las iglesias cuando hay muchos miembros. La iglesia que rechaza a los profetas de Dios será una iglesia decadente que va a la deriva hacia al pecado. ¿Oyeron? La iglesia que rechaza al profeta va a la deriva, va al pecado. No habrá la verdad bíblica. Si no se permite a los profetas que den mensajes de reprensión y amonestación, inspirados en el poder del Espíritu Santo, para que pongan al descubierto el pecado, la injusticia, entonces la iglesia se convertirá en un lugar donde ya no se puede escuchar la voz del Espíritu. ¿Oyeron? Para eso es el profeta, para que venga a edificar, a reprender y a exhortar. Iglesia donde no se escuche al profeta,
Donde no se escuche la voz del profeta, va en decadencia, va al pecado, va a la maldad, o el peligro de que nunca se va a oír más la voz de Dios. El proverbio dice que el pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Sí. Un pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Qué quiere decir la palabra desenfrena? Que ya no tiene freno para ir al pecado, que ya son libres, tienen la libertad de hacer lo que quieran, de acarrear la maldad al corazón que quieran. Esto es cuando dice una iglesia sin profecía se desenfrena. Entonces, el pueblo sin profecía se desenfrena. Por eso es importante un profeta hoy en día. Nosotros tenemos que orar a Dios, óigalo, orar a Dios y decirle a Dios: Dios, es tu voluntad darme el espíritu de profecía. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener el espíritu de profecía? Amén. Gracias. Nada más mi Cristi y mi José y los demás. ¿Qué espíritu deben tener si no quieren tener el espíritu de profecía? De los 5 ministerios, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Porque quien escoge los 5 ministerios es Dios. ¿Qué ministerio le gustaría tener? Levante la mano. De los 5: evangelista, profeta, maestro, pastor. Profeta y maestro. ¿Qué le gustaría? Estoy hablando, iglesia. Profeta y maestro. Levanten la cara, véanme. ¿Qué ministerio le gustaría tener? Irving, Hamlin. Mi esposa quiere ser maestra. Para que sea maestra tiene que estar en la iglesia, en la escuela dominical. Aquí se tiene que abrir una escuela dominical para que ella ponga en práctica el ministerio de maestra. Es maestra. Es la que va a enseñar en la escuela dominical, y no solo ahí, en un instituto bíblico, y a donde le llamen para enseñar a los matrimonios, enseñar a los jóvenes. La enseñanza es la que da vida a la persona, al creyente. Hermano Porcayo, hable, ¿qué ministerio le gustaría tener? Evangelista. ¿Por qué quiere ser evangelista? Para hablar a las personas. Porque para hablar a las personas no necesita ser evangelista. Cualquiera, a todos les dio la misión de hablar. ¿Por qué más quieres ser evangelista? Para llegar a las personas. ¿Vale? Para llegar a las personas con el evangelio. Para llegar a las personas con el evangelio. Ok. Hermano, ¿qué ministerio le gustaría hacer? ¿Qué ministerio le gustaría tener? Rápido. Maestro, Pipe. ¿Cómo? No, pero ojalá tuvieras todo, pero tienes que empezar por el primero. Escucha, ¿cuál te gustaría? No dije, ¿te gustan todos? Si no pides a Dios, si no pides a Dios, Dios nunca te va a dar nada. Vas a llegar a los 80, 90 años y te vas a morir sin ministerio. Yo tengo una duda. ¿Eso se piden o los da Dios? Eso es lo que he explicado antes. Los ministerios los da Dios. Entonces, aunque los pidamos, no No, yo solamente quise hacer la pregunta que por eso le dije qué ministerio le gustaría tener. Los dones. Los dones, he explicado que estaba ahorita en la clase, creo la perdiste. Sí, nada más que ahorita me salió esa duda porque dice usted que los pidamos, ¿no? Los dones se piden. No, los ministerios. No. Los ministerios, o sea, el ministerio lo va a empezar a desarrollar porque eso lo va a poner Dios en tu espíritu, en tu alma. Pero Dios te va a hacer el llamado, como en mi caso. Al año Dios me dijo: tú tienes voz de evangelista y quiero que vayas y prediques mi palabra. A mí no me ordenó nadie de los hombres. Y yo tenía esa seguridad de que iba a ser un evangelista. Y escuchen esto: cuando yo ni siquiera sabía quién era un evangelista, cuando ni siquiera había leído la Biblia,
Estaba en un congreso en México por invitación de un hermano que me llevó que iba a ver un congreso en México por primera vez. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, Dios me estaba hablando cuando yo me iba levantando a orar. Oí la voz de Dios. Cuando oí la voz de Dios, sentí fuego en todos mis huesos. Amén. Quería salir corriendo a las calles, gritando, predicándole que se arrepintieran. Pero vino la voz de Dios y me dijo, aún no es tiempo, te voy a enseñar. Amén. Arraigo fue entonces por eso que empecé a predicar y vi los milagros del Señor. Y Dios, oye, escuchen, yo era así como el hermano Porcayo, así como Irving, lento para hablar. No era así como soy hoy, hermanos, sino eso lo cambió Dios. Yo en la escuela no hablaba, era el alumno más serio del salón. Yo calificaba la conducta de los alumnos por mi seriedad. Era el serio número 1. Yo no tenía nada que hablar. Pero vea, Dios cambió mi forma, mi léxico, mi forma de hablar. Por eso es que hablo así. Imagínense que yo le iba a estar hablando a 1,000, 2,000, 3,000 gentes, hermanos. Yo iba a caer muerto ahí de vergüenza. Pero fue Dios quien puso su espíritu en mí. Y por eso puedo gritar, hablar, a donde sea. Y no me da vergüenza. Y no me da vergüenza, y no te debe dar vergüenza. El ministerio te lo va a dar Dios. Y quizás ya lo tienes. Lo único que falta, ¿qué falta? Consagración. Consagración. Tiempo para el ministerio. Tiempo. Tiempo. Yo le di tiempo al ministerio. Empecé a predicar. Ni estudié toda la Biblia cuando empecé a predicar. Y me acuerdo que el primer lugar que prediqué fue en Tastaltepec, Oaxaca. Por vez primera prediqué, oré por los enfermos y los enfermos sanaron. Amén. Y me quedé impresionado. Dije, ¿cómo que los enfermos sanan? Y entonces la gente vio que Dios me usaba en sanidad. Los pastores vieron que Dios me usaba en sanidad. Y fue que me empezaron a invitar y a invitar y a invitar. Amén, aleluya. Créanme que teníamos una misión de madera aquí a un lado. Traían a los enfermos. La gente dejaba sus iglesias por venirme a escuchar predicar, hermano. Dejaban las iglesias porque querían ver milagros. Y veían aquí en este lugar lo que nunca veían en sus iglesias. Traían gente grave, gente enferma. Y oraba por ellos y ellos oraban. Porque ese es el don que Dios me dio. Me dio el don de sanidad. Y casi toda, escuchen, casi toda la familia Villalba, hablo de mis hermanos que sirven a Dios, tienen el don de sanidad. Mi hermano Silviano oró por un sobrino que tenía cáncer en los huesos. Y si usted lo quiere conocer, ahí está en el mercado. Ahí está, es el testimonio. Y ha orado por mucha gente y ha sido sanada. Amén. Amén. Mi papá oraba por mucha gente con mi mamá y eran sanados. Por eso ganaban almas. Bueno, esta es otra cosa. Vamos entonces, hablando de lo que es la profecía. Crisis. El don de profecía, digo, los dones se piden. Los dones se piden, hay 9 dones. 9 dones oficiales, pero hay otros que la Biblia caracteriza 25 dones. Amén. Los ministerios se piden, perdón, Dios los da. Yo nunca pedí a Dios ser evangelista. Yo nunca le pedí a Dios porque ni lo conocía. Pero Dios me dijo, tienes voz de evangelista. Y esto para mí me da una gran satisfacción que Dios se haya fijado en mí. Amén. Que Dios haya puesto sus ojos en mí. Y vean, Dios siempre ha respaldado el ministerio. Aleluya. Como lo va a seguir respaldando. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos pues, ya vamos a terminar. La iglesia se convertirá en un lugar donde ya no se pueda escuchar la voz de Dios si no hay profeta. ¿Cómo quisiera yo que usted le dijera a Dios o usted consagrara a Dios, fuera lleno del Espíritu Santo, que busque la unción, que busque el bautismo? Sin el bautismo usted no tiene don.
Sin el bautismo del Espíritu Santo, usted no puede tener el ministerio. Usted no puede tener ministerio si no tiene el don, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado, arrepentido, convertido, bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo, para que pueda tener los dones y para que pueda ser llamado por Dios en su ministerio. Por último, entonces la iglesia va a quedar en pecado si no hay profeta. La iglesia nunca se va a levantar, vivirá en la carne, y entonces la política eclesiástica y el poder mundanal reemplazará al Espíritu de Dios. Y escuchen, hoy hay muchos pastores que dejaron de buscar a Dios, pero que siguen pastoreando, pero que están en la política. En vez de buscar a Dios, están en la política, andan de políticos. Cuando aquí hay un gran ministerio, salvar las almas, arrebatar las almas al enemigo, orar por los enfermos, profetizarle al mundo, hermanos. Hay hoy pastores que están dentro de la política y son pastores. Amén. Amén. Pero esos son ellos. ¿Cómo va a marchar su iglesia? En la política. Y al revés, si hay políticos que están en la religión. Amén. Y es al revés también, Hay políticos, pero no son pastores. pero están en la religión. No, y eso es bueno. Porque de aquí usted puede levantarse como creyente, puede levantarlo Dios como un político. ¿Para qué? A mí me gustaría que hubiera políticos, no políticos, sino hombres de verdad, que estuvieran en el Senado, que estuvieran como diputados. Y esto no es malo, porque ellos van a hablar la verdad. Ellos van a hablar la verdad como diputados, porque tendrán el temor de Dios. ¿Qué está buscando el gobierno? Está buscando hombres que hablen la verdad. Nosotros los evangélicos hasta el día de hoy somos respetados por el gobierno. Yo me acuerdo cuando venía en el autobús, bajaban a todos y yo les enseñaba mi credencial como presidente de la asociación de la Federal de Camino a otras instituciones, y me decían, no se baje del carro, ojalá todos fueran como usted. Y no me bajaban. ¿Por qué? Porque somos respetados. Aún tenemos el respeto del gobierno. Amén. Entonces, por último, quiero decirle que el don profético no va a cesar. Mientras se predique la palabra, mientras usted se encienda en el Espíritu como Jeremías, usted va a entender lo que es el ministerio profético y lo que son los dones. Pero mientras usted no busque la unción, no busque el poder, no busque a Dios a través de la lectura de la palabra, seremos unos simples ignorantes de la palabra de Dios. Y Dios no quiere simples ignorantes, Dios quiere hombres de verdad. Dios quiere hombres que conozcan la palabra. Dios quiere jóvenes, mujeres que puedan defender la fe de la verdad. Pablo defendió 3 años la fe de la verdad de falsos profetas, de falsos hombres que querían engañar a la iglesia de Corintio. Estuvo 3 años defendiendo la doctrina, defendiendo la fe, y en 3 años no se mudó a ningún lugar hasta que conquistó la verdad y la creyó la iglesia de Corintio. Así tenemos que ser nosotros, mujeres, jóvenes, hombres, que leamos la Biblia todos los días. Digan amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna duda con respecto al don del don de profecía? Digo, el ministerio profético. Escuchen, hay don de profecía, hay don y hay ministerio. El ministerio es mayor. El don se sujeta al ministerio. El don se sujeta. Si llega un profeta y usted tiene el don, usted tiene que sujetarse al profeta.
¿cuál sería la diferencia característica? Porque si yo veo a alguien profetizar, pues ya pienso que es profeta. Pero ¿cómo sabemos si es el don o el ministerio? El don profético, el profeta es aquel que va a predecir el futuro. En el don profético no se puede predecir el futuro. El ministerio profético es el que se levanta y dice así, dice el Señor, la tierra va a temblar en tal lugar a tal hora y habrá muertos y habrá esto y esto y esto. Ese es el profeta. El profeta es un hombre solitario. El profeta es un hombre apartado. Es un hombre que no está en el chisme. Es un hombre que no está en donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque él vela por su ministerio. El profeta es aquel que va a hacer todas las cosas que Dios le mande a la ciudad. El profeta es el que va a profetizar en la colonia, para la ciudad, va a profetizar para las naciones. El don de profecía es diferente al ministerio profético, porque tienen 3 requisitos. Dice que Dios manda en sí a todos los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que hagan ¿qué en la iglesia? Efesios 4:11 dice que dice para edificar, instruir no. A ver, vea Efesios 4:11 al 13, pero rápido. Abra la Biblia que lo encuentre rápido. Bendito sea Dios. Léame ya. Ahí Esther ni siquiera lo busca. Ahí. ¿Quién ya lo tiene? Mira ahí, espera, voy a empezar a buscar. Hoy te estoy enseñando cuando la Biblia la tienen que tener abierta. Léalo, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Siga leyendo. A fin de perfeccionar a los santos. 1. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero todo esto es en conjunto. Voy a buscar la diferencia. Voy a enseñar a fondo la diferencia que hay entre el don de profecía y el don profético. Es importante que lo conozcamos. Yo Sí. pienso que en la próxima debería dar ejemplos de la Biblia de los profetas. Ahorita dio el ejemplo del ministerio del profeta, Sí. pero así con los personajes debería dar un ejemplo, el don y el ministerio, Ok. para que ya quede. Bueno, yo todavía estoy media confundida con cuál es el don. Lo voy a dar en 2 clases más. Voy a hablar sobre lo que es el don. En una nada más. Bueno, para la siguiente clase No vamos es que a no dar- nos confunda, nada más Para la dejo. siguiente clase, bueno, pero va a ser hasta dentro de 8 días porque, no. Pues el sí, martes. el día que sea, pero. El martes va a ser. Estoy pensando creyendo que iba a venir Omar otra vez. Que sea un resumen, nada más, Sí, para que va va a dar a ser 2 un resumen, clases. es lo que voy a hablar, la diferencia, es lo que estoy diciendo. Va a ser un resumen solamente de lo que la diferencia entre lo que es y ejemplos de lo que es el don profético y el don de profecía. ¡Amén! ¡Amén! Dice gloria a Dios. Ok, póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y después vamos con el siguiente don. Pero primero vamos a terminar con la diferencia. Bendito Dios, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú vives por los siglos de los siglos. Que esa enseñanza quede bien perfeccionada en los corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu la perfeccione y que mis hermanos puedan, a la luz de tu palabra, entender lo que es el don y el ministerio profético. Gracias por la oportunidad que brinda de poner
que queden bien grabados en los corazones de cada uno de mis hermanos. Amén. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy en mi hermano en este día. Dios, fortalecelos y darles el crecimiento espiritual. Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos en que el clamor escucha. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendiga a las familias, bendiga a los hijos, bendiga a todos nuestros seres queridos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que traen su ofrenda, con gozo y alegría, así que duermen vuestras vidas y ganancias. Proteja sus hogares, sus vidas, que podamos cada día servirte íntegramente. Amén. Amén. Aprovecho para invitarles, si me escuchan, les invito para que me acompañen a ir a hacer un culto aquí abajo en la casa de nuestros vecinos. Se murió uno de los señores